tema 3.3 es espectrometría de absorción en el infrarrojo. Previamente ya vimos en general lo que son los métodos espectroscópicos, lo que es la espectrofotometría ultravioleta visible, y vimos la espectrofluorimetría o espectroscopía de fluorescencia. Entonces, esos fueron, en los primeros temas, lo que vimos fue generalidades de la, digamos, de la radiación electromagnética, cómo podemos dividir el espectro electromagnético y cómo cada fracción del espectro electromagnético puede ser utilizada para diferentes técnicas analíticas. En este caso nos toca hablar de la región del infrarrojo, que es parte del espectro electromagnético, que tiene una longitud de onda mayor que la luz visible. Vemos que la luz visible es lo que comprende, es la parte del espectro que comprende entre 400 y 700 nanómetros aproximadamente. Sí tiene una longitud de onda más corta, por lo tanto una frecuencia más alta. Estamos hablando de radiación ultravioleta. Y si tenemos una longitud de onda más grande de 700, ya estábamos hablando del infrarrojo, ¿no? Entonces ahorita nos vamos a enfocar en esta presentación en la parte del infrarrojo, la cual abarca aproximadamente desde 800 hasta 1.000.000 de nanómetros. Entonces es el mismo tipo de radiación que hemos estado viendo, pero en otro rango de longitudes de onda. Tenemos, bueno, ahí nuevamente la clasificación o la separación del espectro electromagnético, que va en la parte de arriba, que son las regiones de menor longitud de onda, de mayor frecuencia y de mayor energía por fotón. Están los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo, las microondas y las ondas de radio. Esto ya lo habíamos visto. Nos vamos a enfocar en la parte del infrarrojo, que normalmente la asociamos con el calor radiante. Cuando un material se calienta, pero no suficiente para emitir luz, entonces hablamos de radiación infrarroja. El infrarrojo se puede separar en 3 regiones, que es infrarrojo cercano, infrarrojo medio e infrarrojo lejano, dependiendo de su longitud de onda. Infrarrojo cercano es el que está más cerca de la luz visible, y el infrarrojo lejano pues es el que está más alejado. El infrarrojo cercano tiene que ver o se utiliza con algunos métodos que no nos vamos a profundizar mucho aquí, que se llaman espectroscopía de infrarrojo cercano, NIR, así normalmente se abrevia en inglés, y tiene que ver con algunos aparatos que se utilizan para algunas técnicas no destructivas para medir ciertos tipos de compuestos. No vamos a meternos mucho en esto, nos vamos a enfocar en el infrarrojo medio. La técnica espectroscópica, conocida comúnmente como espectroscopía de infrarrojo, corresponde a la región del infrarrojo medio, y es una técnica que nos sirve principalmente para detectar la presencia de grupos funcionales. Entonces nos da mucha información sobre la estructura de los compuestos. Cuando tenemos una sustancia que desconocemos, una manera de aproximarnos a la composición es estudiar su espectroscopía en el infrarrojo. Podemos ver qué grupos funcionales tienen y ahí irnos acercando a qué compuesto es. Aquí es otra vez sobre las diferentes técnicas espectroscópicas que se pueden utilizar cuando tenemos una muestra desconocida. Esto es muy común que lo hagan los químicos o los ingenieros químicos, tienen que investigar qué sustancia está presente en cierto material. Se pueden utilizar diferentes tipos de técnicas espectroscópicas. Están, por ejemplo, los rayos X, que tienen que ver o se utilizan. Ustedes conocen seguramente los rayos X que se utilizan en medicina, pero la técnica analítica de rayos X tiene más que ver con el descubrimiento de la estructura o la elucidación de la estructura cristalina de las sustancias. Se utiliza mucho para proteínas, para ADN, para este tipo de estructuras. Los rayos X nos permiten ver la estructura de los cristales, cómo están acomodados los átomos en una estructura fija que es un cristal. Después está la ultravioleta visible, esa espectroscopía que es la que estuvimos viendo en los temas anteriores. Tiene que ver con la presencia de cromóforos,
compuestos, básicamente aquellas cosas que tienen color, aquellas cosas que tienen algún grupo funcional que absorben cierta longitud de onda. Un inconveniente del ultravioleta visible es que muchos grupos funcionales absorben en la misma longitud de onda, por ahí de los 210, 230, muchos grupos funcionales ácidos, grupos funcionales aldehídos, acetonas, muchos compuestos orgánicos absorben en la misma región y es muy difícil distinguir uno de otro. En el visible solamente algunos compuestos que tienen color son los que se pueden observar en el ultravioleta visible, perdón, en espectroscopía visible. Entonces tiene una aplicación muy limitada en cuestiones de identificación, de elucidación de estructuras. En el infrarrojo tiene la característica que hay muchos grupos funcionales que tienen espectros o bandas de absorción específicas en el espectro infrarrojo que nos permiten identificar algunos de los compuestos o aproximarnos hacia la identificación de los compuestos. La espectrometría de masas es una técnica que se basa en la relación masa-carga de los iones de una muestra y nos permite calcular el peso molecular. Y finalmente la resonancia magnética nuclear, que es una técnica que se utiliza para elucidar la estructura como tal de un compuesto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el peso molecular a través de la espectrometría de masas y el espectro de infrarrojo que nos dice los grupos funcionales de la muestra y lo completamos con una resonancia magnética nuclear que nos dice cómo están ubicados estos grupos funcionales, podemos deducir la estructura de un compuesto, al menos de un compuesto orgánico sencillo. Esta combinación de técnicas que se presentan en esta diapositiva es lo que normalmente se utiliza cuando queremos caracterizar una sustancia desconocida, ¿no? Puede ser una sustancia problema, por ejemplo, si nosotros queremos cuestiones, por ejemplo, forenses, en las cuales quieren identificar, por ejemplo, la composición de un combustible que se utilizó, por ejemplo, vamos a pensar tipo las series para iniciar un incendio o quieren identificar un contaminante en un alimento o en un medicamento. Este son el tipo de técnicas que normalmente se utilizan para identificar eso, sustancias desconocidas. Por otro lado, si ustedes trabajan en bioprocesos, si ustedes trabajan en cuestiones de síntesis química que están sintetizando compuestos nuevos, pues estas técnicas se pueden utilizar para confirmar que el compuesto que están sintetizando es efectivamente el que ustedes buscan. Entonces, estas técnicas son muy importantes, no todas son muy accesibles. La espectroscopía o espectrofotometría ultravioleta visible es la más accesible. Muchos laboratorios tienen un espectro UV visible, menos laboratorios tienen un espectro de infrarrojo, menos tienen un espectro de masa y muchos menos tienen un espectro de resonancia magnética nuclear. Solamente en centros de investigación que están muy bien equipados tienen todas estas técnicas como para poder identificar con precisión compuestos desconocidos, pero es importante que conozcan las técnicas que existen, para qué sirven y cómo se pueden interpretar los datos que se generan. En el caso de la espectroscopía de absorción en el infrarrojo, si recuerdan, la espectroscopía ultravioleta visible tiene que ver con la excitación de electrones desde un nivel de energía hacia otro. En el caso del infrarrojo, estos cambios energéticos o esta absorción de energía tienen que ver con la posición relativa entre los átomos de una molécula. El infrarrojo se basa en las vibraciones de los átomos, es decir, si recuerdan las primeras o la primer presentación que vimos sobre espectrometría y espectroscopía, métodos espectroscópicos, vimos que la luz ultravioleta y visible actúan a nivel electrónico, el infrarrojo se absorbe a nivel atómico, a nivel de los núcleos de los átomos. Entonces, en el infrarrojo lo que vamos a ver es la vibración de esos núcleos de átomos.
Esto se puede representar por un modelo mecánico, muchos de los principios físico-químicos, ¿sí? De lo que sucede a nivel subatómico, atómico o subatómico, se pueden representar con un modelo físico más macroscópico, más familiar para nosotros. Entonces, lo que vemos en el infrarrojo se parece mucho a lo que sucede con los resortes. No sé si recuerden en sus clases de física, la ley de Hooke. La ley de Hooke es una ley que describe el comportamiento de los resortes. Una de las propiedades de los resortes es que tienen una frecuencia de vibración. Nosotros podemos estirar más o menos un resorte, pero dependiendo de las características del resorte, que tienen que ver con la rigidez, que tienen que ver con las fuerzas, en este caso las masas a las cuales está unido, tiene una frecuencia de vibración característica. Si nosotros tenemos un resorte más largo, pues vibrará a otra frecuencia. Si tenemos uno más corto, vibrará a una frecuencia diferente. Si nosotros le ponemos un peso grande, vibrará de una manera. Si le ponemos un peso pequeño, vibrará de otra manera. Algo parecido a lo que pasa con los péndulos, ¿no? Recuerden, el péndulo, el ciclo o el periodo que tarda en dar una vuelta completa, ¿no? Ida y vuelta, depende de el peso que le pongamos al péndulo y depende de la longitud del péndulo. Algo parecido pasa con los resortes. Esto está dado por la ley de Hooke, y la ley de Hooke nos dice que en este caso Fv es la frecuencia. La frecuencia depende de K, que es una constante que tiene que ver con la rigidez del resorte, es una propiedad del resorte como tal, y entre mu es la masa reducida, que es esto que dice aquí, MA por MB entre MA más MB. Esto es la masa reducida. O sea, tiene que ver con el producto de las masas dividido entre la suma de las masas. En sí nos dice que la frecuencia de vibración es más grande entre mayor sea la constante del resorte, es decir, entre más rígido sea, la vibración es con una mayor frecuencia, y que entre mayor sean las masas, en este caso se está representando las masas como las masas atómicas de los elementos que están unidos. Entonces, entre mayor sean las masas, menor será la frecuencia. Esto nos lleva a lo siguiente. Una característica es que esto que está pasando aquí a nivel macroscópico también pasa en las moléculas, principalmente las moléculas orgánicas. Podemos ver esto. A nosotros nos enseñaron probablemente en las clases de química las estructuras rígidas de los compuestos orgánicos. Nos enseñaron a hacer esqueletos de carbono con enlaces fijos que tienen una distancia fija, que tienen un ángulo fijo, pero en la práctica, en la realidad, esto no sucede así, sino que las moléculas son flexibles. Recuerden, esto que está aquí representado como un resorte, realmente es un par de electrones que se están compartiendo, y ese par de electrones no están fijos, sino que están en una nube electrónica. Esto es lo que estamos viendo aquí, representa a los núcleos con sus orbitales probablemente, y estos pueden variar su distancia, pueden variar su ángulo y regresar a su posición original. Entonces, de esto se trata la espectroscopía en infrarrojo, de ver cómo se modifican las relaciones espaciales entre los átomos que componen a una molécula. Entonces, el resultado de esto es que, como en el caso de la espectrofotometría ultravioleta y visible, la absorción de la energía tiene que ver está cuantizada. Entonces, no se absorbe energía a todas las longitudes de onda o a todas las frecuencias, sino que solamente aquellas que correspondan al cambio energético para la variación que estamos buscando. Es decir, solamente se absorbe energía a ciertas frecuencias, y estas frecuencias están relacionadas con las frecuencias de vibración de estos enlaces. ¿Cómo podemos ver o cómo se comporta los enlaces? Lo que nos dice aquí, la explicación de la ley de Hooke nos dice que para átomos diferentes, entre mayor sea la masa de los átomos,
por ejemplo, aquí en esta parte, bueno, no puedo señalar, pero si alcanzan a ver la flechita del cursor, lo que tienen aquí en la parte superior izquierda son átomos o enlaces sencillos, carbono-hidrógeno, carbono-deuterio y carbono-carbono. Entonces, entre mayor sea lo que nos dice la ley de Hooke, entre mayor sea el peso de las masas, la masa de los componentes, ¿no? De los elementos que están aquí unidos, menor será la frecuencia de vibración. Por otro lado, en el siguiente grupo viene enlace sencillo, enlace doble y enlace triple, carbono-carbono. Si tenemos las mismas masas, pero tenemos enlaces sencillos, dobles y triples, pues lo que nos dice acá la ley de Hooke es que entre mayor sea la constante, mayor sea la fuerza del resorte, en este caso del enlace, pues mayor será la frecuencia de vibración, ¿no? Dice, entre más rígido, más fuerte sea el enlace, mayor será la frecuencia. Entre mayor sean las masas, pues menor será la frecuencia. Y luego acá pues vemos combinaciones, ¿no? Cuando combinamos diferentes elementos, por ejemplo, carbono con nitrógeno, carbono con oxígeno, con enlaces sencillos y enlaces dobles, pues entonces tenemos una variedad de frecuencias a las cuales pueden absorber. Esto lo podemos aprovechar en la técnica analítica de espectroscopía de infrarrojo, ya que cada banda de absorción corresponde a un diferente enlace de la molécula. Entonces tenemos que lo que está representado aquí en el cuadrito como naranjita, como amarillo, no sé qué color, son estos movimientos de tensión. ¿Qué significa un movimiento de tensión? Que los átomos que forman una molécula se pueden acercar y se pueden alejar. Esto es como el movimiento de un resorte, ¿no? El resorte podemos, si tenemos dos pelotitas conectadas con un resorte, podemos estirarlas o si las estiramos y lo soltamos, en algún momento van a regresar a su posición original o incluso más cercanas entre ellos y van a vibrar de esa manera. Esos son movimientos de tensión. Imagínense un átomo de carbono puede tener 4 enlaces a diferentes átomos. Entonces puede tener simultáneamente 4 enlaces compartidos con 4 átomos que puedan vibrar de diferente manera. En este caso tenemos en la parte del cuadrito amarillo tenemos dos tipos de vibraciones de tensión. Tienen que ver con si son simultáneas o si son en sentidos contrarios. Tenemos la tensión simétrica, que significa los dos átomos que están unidos al átomo de carbono, en este caso, vibran, se alejan y se acercan al átomo de carbono de manera simultánea. Se alejan y están, digamos, sincronizados. La asimétrica significa que mientras un átomo se está acercando al átomo de carbono, el otro se está alejando. Conforme están como quien dice desincronizados, uno se acerca y otro se aleja. Eso es una tensión asimétrica. La tensión simétrica pues tiene que ver con que los dos pasan al mismo tiempo. Después, esto que explicamos de la ley de Hooke aplica para estos movimientos de tensión. Aparte de ese tipo de movimientos, los átomos pueden sufrir otro tipo de deformaciones que tienen que ver con hacia dónde se pueden desplazar los átomos, los núcleos, se pueden desplazar de manera que se deforme. En este caso, nada más, en el caso de la tensión, nada más está estirando, pero en el caso de la flexión, significa que se está deformando, se está cambiando el ángulo que existe entre los enlaces a los diferentes átomos, y estas flexiones pueden ser de diferentes maneras. Pueden ser en el plano o fuera del plano. En el plano significa que si nosotros pusiéramos esto en un papel, lo podemos representar claramente, como es el caso de estas dos. El movimiento de arriba se conoce como flexión simétrica o tijera, porque se comporta como una tijera. En este caso lo que pasa es que el ángulo que hay entre estos dos átomos, el rojito que supongo yo es oxígeno y el azul que supongo yo es nitrógeno, se acercan y se alejan en forma de una tijera.
En el caso de el que está aquí abajito, significa o se conoce como balanceo, mientras uno o sea, se mueven al mismo tiempo, en el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ahí lo que está pasando es los átomos se están balanceando, y después están las flexiones fuera del plano. Por ejemplo, en el caso de arriba, que es el movimiento de torsión, tiene que ver con que mientras la pelotita azul está girando, digamos, hacia nosotros, la pelotita roja se está alejando. Y después está el aleteo, que tiene que ver con la pelotita azul está hacia nosotros, la roja está hacia el fondo y las dos se están moviendo hacia un lado y hacia otro. Esto se puede ver más claro con una animación. Aquí podemos ver algunos de estos movimientos. Esto es lo que puede pasar con una molécula orgánica sencilla. Esto es el formaldehído. Tiene aquí 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y lo que estamos viendo aquí es un movimiento de tensión simétrica. Simultáneamente se están alejando y acercando los átomos de hidrógeno al átomo de carbono. Esta es una flexión simétrica, que es la de tijera. Lo que sucede es, pues, el ángulo que une a estos átomos se hace más pequeño y se hace más grande, pero los dos se mueven, digamos, hacia el centro de manera simultánea. Esto probablemente no se los platicaron en las materias de química orgánica. En química orgánica representaban el átomo de carbono como como una pirámide, y cada enlace estaba fijo en el espacio. Ahora estamos viendo que no es así, que en la realidad las moléculas son flexibles y este tipo de vibraciones ocurren. Esta es una flexión fuera del plano. Esta es me parece que es la del aleteo. Se acercan y se alejan de nosotros los átomos de hidrógeno al mismo tiempo. Es una vibración de flexión fuera del plano, simétrica. Y bueno, un caso especial es el caso de los anillos aromáticos. En los anillos aromáticos se presenta algo que se le conoce como respiración, porque tiene que ver con una tensión. Los átomos de carbono se alejan y se acercan simultáneamente, simulando lo que parecería una respiración, ¿no? Se hace grande, se hace chico el benceno. Y si tienen sustituciones, pues estos elementos que están sustituidos, por ejemplo, o hay incluso el hidrógeno, tienen otro tipo de vibraciones, ¿no? Por ejemplo, dentro del plano o fuera del plano. Cada uno de estos movimientos, cada uno de estos enlaces tiene una frecuencia característica, que están todos, o las principales vibraciones están dentro del espectro infrarrojo, y lo podemos aprovechar para caracterizar los compuestos, para identificar los grupos funcionales que están presentes en una molécula desconocida, ¿no? Entonces es un resumen de los diferentes movimientos, las diferentes vibraciones que pueden suceder en un átomo. Imagínense en estas figuritas, nada más estamos viendo un átomo. Esto es el rojito, creo que es oxígeno, y esto es hidrógeno. Entonces, estos son los movimientos que se pueden presentar con tan solo 3 átomos, ¿no? Imagínense lo que sucede con moléculas más complejas, moléculas orgánicas. Imagínense lo que sucede con, por ejemplo, los polímeros, los polisacáridos, las proteínas. Cada uno de estos átomos puede presentar, aquí simplemente con este modelo de 3 átomos, estamos encontrando 1, 2, 3, 6 posibles movimientos. Imagínense lo que sucede con moléculas más complejas, ¿no? Sin embargo, tenemos la ventaja de que cada movimiento, cada tipo de vibración que están viendo ustedes aquí en esta animación, pues está relacionado con una frecuencia característica, y entonces, por lo tanto, el infrarrojo lo que nos sirve es para identificar qué tipo de grupos funcionales hay en la muestra problema. ¿Cómo es un espectro de infrarrojo? Pues bueno, es muy parecido a un espectro UV visible. Tiene una fuente de radiación, un selector, una celda en donde se coloca la muestra. El selector lo que hace es seleccionar la longitud de onda
la cual se irradia sobre la muestra, la celda, ahí se contiene la muestra, un detector que mide la absorción o la transmisión de la energía, y un registrador que nos dice qué es lo que está qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, se trabaja a otra longitud de onda, por lo tanto, tanto la fuente como el selector, como la celda, como el detector y el registrador, pues son diferentes a los de la espectroscopía UV visible. La fuente, en el caso de la espectroscopía UV visible, recuerdan, la fuente es básicamente la fuente de radiación, básicamente es una fuente luminosa, que puede ser un foco de diferentes tipos, uno de halógeno, uno de un láser, por ejemplo, puede ser la fuente para un UV visible. En este caso no les interesa la luz visible ni la ultravioleta, sino una fuente que genere básicamente calor. Entonces, por ahí hay diferentes tipos de fuentes que se utilizan. La lámpara de NERS es un tipo, tiene que ver con, es un material compuesto por tierras raras. La fuente Global es una barra de carburo de silicio. Es decir, en el caso de los UV visible utilizábamos metales que al ser calentados emitían luz, por ejemplo. En el caso de la espectroscopía infrarroja se utilizan no metales que al ser pues son estimulados por una energía eléctrica, lo que emiten es radiación infrarroja, ¿no? Entonces hay varios tipos de lámparas, varios tipos de fuente, arco de mercurio, un filamento de tungsteno que es muy parecido a un foco, también sirve para emitir radiación infrarroja, pero solamente en el infrarrojo cercano. Entonces, en general, generalmente no se utilizan metales, se utilizan no metales, como algunos, como carburo de silicio o como óxidos de tierras raras, ¿no? Es lo que normalmente se utiliza en el espectro de infrarrojo. Después está un selector, que es un monocromador, un poco diferente al que utilizan en la espectroscopía UV visible. La celda depende del tipo de muestra. Ahorita vamos a ver algunos tipos de celdas. Los detectores, pues estos detectores ya no detectan luz, como en el caso de ultravioleta visible, sino que detectan calor. Entonces son detectores térmicos que, por ejemplo, en este caso, miden directamente el calor absorbido. O los detectores fotoconductores, significa que una vez que absorben el calor, cambian sus propiedades. Entonces son un tipo de detector parecido, por ejemplo, a los fotodiodos, me parece. Es algo similar. Después tenemos un registrador. En los aparatos viejitos, lo que pasaba, los primeros aparatos de este tipo, lo que había era una impresora conectada, bueno, una serie de circuitos, una computadora interna, por así decirlo, del aparato, y un registrador que consistía en una impresora. Entonces, básicamente nosotros metíamos la muestra, hacíamos el análisis y el resultado era un papelito impreso del espectro infrarrojo. Esto que se ve aquí en azulito es un espectro de infrarrojo característico. Si se fijan, es diferente a un espectro UV visible. La principal característica que pueden ver es que en lugar de longitud de onda aparece algo que se llama número de onda, y que los picos, en lugar de ir de abajo hacia arriba, van de arriba hacia abajo, porque lo que aquí normalmente se registra es la transmitancia. Entonces, antes, los aparatos más viejitos lo que hacían era meter uno la muestra y nos daba el espectro impreso, y ya después había que interpretarlo. Actualmente, pues esto ya no sucede. Esto está conectado a una computadora. El aparato procesa esa señal, no nos da solamente la imagen, sino que nos da información sobre numérica, ¿no? Nos da un espectro que podemos utilizar para otro tipo de cosas. Normalmente los aparatos de infrarrojo tienen un software que permite comparar el espectro obtenido con una base de datos. La base de datos nos permite pues identificar similitudes entre nuestra muestra desconocida y la muestra, y algunos patrones, algunos estándares que ya están caracterizados, ¿no? Que ya han sido analizados previamente. Y bueno, hay dos tipos.
los infrarrojos dispersivos, que son los más viejitos. En este entonces lo que funciona de manera muy parecida a un espectro de ultravioleta visible. Tiene un monocromador que nos permite separar la longitud de onda, elegir la longitud de onda a la cual se va a absorber, a la cual se va a analizar, perdón. Y están los espectros de transformada de Fourier, que son los más utilizados ahorita, los FTIR, así se abrevian normalmente, son los que se utilizan en la mayoría de los casos, y en este caso la muestra se irradia simultáneamente con todas las longitudes de onda, y tienen un dispositivo que permite analizar la absorción a diferentes longitudes de onda o diferentes números de onda de manera simultánea a través de un procedimiento matemático que se llama transformada de Fourier. Descompone y analiza el espectro de absorción y nos da un espectro pues parecido al que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, transformada de Fourier se refiere al procedimiento matemático con el cual es analizada la señal que se obtiene. Esos son algunos tipos de celdas. Por ejemplo, para líquidos volátiles se utiliza una celda como la que está aquí en el dibujito. Esta celda, a diferencia del espectro UV visible, que normalmente es una celda abierta como un tubito cuadrado, en este caso la celda está cubierta por una cubierta plástica o metálica. Se pone la muestra adentro y se sella, se atornilla para que la muestra no se evapore. O sea, es una muestra líquida, pero va encerrada, va sellada. Las muestras sólidas normalmente o anteriormente se podían disolver en un aceite de espectro conocido, aceite de Nujol. No sé exactamente qué sea, pero es un acarreador para tener soluble la muestra y poder meterla en una celda de este tipo. O si la muestra es insoluble, lo que se hacía es se mezclaba con bromuro de potasio, se comprimía, se hacía una pastilla. Esto era mucho tratamiento de la muestra. Entonces, ya una vez que se obtenía el comprimido, lo metían en una celda especial en donde se hacía el análisis de espectro de infrarrojo, de absorción en el infrarrojo. Actualmente hay otro tipo bueno, también se pueden analizar muestras gaseosas. Actualmente hay otro tipo de sondas, otro tipo de celdas. Se llama la celda ATR, que tiene que ver con la reflectancia atenuada, me parece, es lo que significa. La sonda de ATR lo que hace es una superficie metálica con un diamante en el centro. Lo que se hace es la muestra aplicarla directamente sobre esa superficie y tiene una tapita, se le baja el bracito. En ese bracito viene la fuente o de alguna manera a partir de ahí se hace incidir la luz. Entonces lo que queda entre el bracito y el platito, que es en donde se pone la muestra, es lo que es sometido a la radiación infrarroja. Y entonces, sin importar si la muestra es líquida, si es sólida, si es soluble o insoluble, nosotros nada más lo que hacemos es poner la muestra sobre esa superficie, bajar el bracito y darle clic al botón de iniciar y ya hace todo el espectro, ¿no? Todo el análisis. Entonces, estos, digamos, son las celdas convencionales que se utilizan. Ahorita no necesariamente se hace este procesamiento de las muestras, generalmente ya es más sencillo. Para esto es lo clásico. Es muy útil esta técnica para determinar la presencia de grupos funcionales, y a partir de ahí nos acercamos hacia la identificación del compuesto problema o de mezclas. Un espectro de infrarrojos se ve de esta manera. Este es el tipo de información que obtenemos al realizar un análisis de espectrometría en el infrarrojo. Y lo que podemos ver, lo que les mencionaba antes, que estos no están en absorbancia, a diferencia del UV visible, estos están en transmitancia, y que estos se grafican de acuerdo al número de onda. El número de onda es el inverso a la longitud de onda.
es decir, el número de onda corresponde a la frecuencia. Y estamos hablando que en la parte izquierda, si se fijan, los espectros UV visible empezaban de un número pequeño y terminaban en un número grande. Los espectros de infrarrojo son al revés, empiezan con un número grande, que aquí dice 5000, y terminan en un número pequeño, que aquí dice 700. Entonces, están, digamos, pareciera que el espectro infrarrojo es completamente al revés que un espectro UV visible. Empieza desde un número grande, termina en un número pequeño, está dado en número de onda, no en longitud de onda, y está graficado en forma de transmitancia, no en forma de absorbancia. ¿Qué significan estos señales? Pues significa, por ejemplo, aquí, si están siguiendo la parte de arriba, ven aquí en donde dice C-H tensión. Esta es una banda de absorción de un grupo funcional de un enlace carbono-hidrógeno, la cual está entre 2500 y 3000 centímetros a la menos 1, y este pico que está muy pronunciado hasta muy abajo significa que ahí transmite poco, por lo tanto absorbe mucho. O sea, se interpreta al revés de cómo se interpreta el espectro UV visible. En este caso, un pico grande significa que hay poca energía que transmite a esta longitud de onda o a este número de onda. Entonces, pues bueno, es más o menos lo que significa. El espectro, un espectro de infrarrojo se divide o se estudia en dos partes. Una que tiene que ver con la zona en donde están los grupos funcionales. Esto va desde los 1300 hasta los 4000 centímetros a la menos 1, es decir, la parte izquierda es en donde encontramos los grupos funcionales, donde está la información, digamos, más sencilla de analizar. Y después está a partir de los 1300 y hasta los 700 centímetros a la menos 1, está una región que se conoce como la región de la huella dactilar. Es decir, los grupos funcionales característicos los podemos identificar en la parte de la izquierda. En la parte de la derecha ya son cosas pues que son muchas, generalmente son muchas pequeñas señales que nos pueden ayudar a diferenciar a un compuesto de otro, una molécula de otra, pero que es muy difícil interpretar como un grupo funcional. Lo que está hacia la derecha son principalmente grupos o enlaces sencillos, carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-nitrógeno, y hacia la izquierda podemos encontrar algunos grupos funcionales pues más interesantes. Entonces, hay algunos grupos funcionales que absorben en la parte de la derecha, en la parte de la huella dactilar, pero son difíciles de identificar porque se confunden con el montón de señales que podemos encontrar aquí. Entonces, generalmente lo que se hace es empezar a estudiar primero la parte de la izquierda y luego ya con mayor detalle la parte de la derecha. ¿Qué podemos encontrar en un espectro infrarrojo? Pues en las regiones más o menos lo que podemos encontrar en la parte de la izquierda, grupos funcionales que están relacionados con, por ejemplo, en este caso, enlaces sencillos, carbono-hidrógeno, que eso pues prácticamente todos lo tienen, ¿no? Los alcanos, los alquenos, los alquinos, los azúcares, los aldehídos, prácticamente todos los compuestos orgánicos tienen enlaces carbono-hidrógeno sencillos. Bueno, no puede haber dobles, ¿verdad? El hidrógeno no puede tener enlace doble. También aquí en esta región podemos encontrar enlaces sencillos oxígeno-hidrógeno, donde encontramos enlaces o grupos funcionales oxígeno-hidrógeno, pues pueden estar en los alcoholes, pero también pueden estar en algunos otros como los ácidos orgánicos, en moléculas complejas, claro. Los enlaces nitrógeno-hidrógeno, esos están presentes, por ejemplo, en las aminas. Entonces, en esta región, entre los 2500 y 3500 centímetros al menos 1, podemos encontrar algunos grupos funcionales interesantes. Si el compuesto que estamos analizando tiene triples enlaces, eso lo vamos a encontrar más o menos entre 2100
2400 centímetros a la -1 y vamos a ver los triples enlaces. Los dobles enlaces los vamos a ver más o menos entre 1600 y 1800, y dentro de la región de 600 a 1400 pues vamos a ver muchos grupos o muchos enlaces que tienen que ver con enlaces sencillos, carbono con algún otro compuesto que no es el hidrógeno, carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Entonces, esta es una región difícil de interpretar. ¿Cómo podemos conocer o qué información nos da? ¿Cómo podemos saber en dónde encontrar o cómo llegamos a esta conclusión de dónde encontramos cada uno de los grupos funcionales? Pues tiene que ver con los átomos que están involucrados. Recuerdan, decíamos que cuando son más pequeñas las masas, encontramos la longitud, perdón, la frecuencia de vibración es más alta. Es por eso que los enlaces con hidrógeno los encontramos en la parte de mayor frecuencia, que es la parte izquierda, y los átomos más pesados, cuando las masas son más grandes, entonces la frecuencia es menor. Por eso encontramos los enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno en la parte de la derecha. También dijimos, de acuerdo a la ley de Hooke, que entre más fuerte, más rígido sea el doble enlace, mayor será la frecuencia de vibración. Es por eso que los triples enlaces los encontramos en la parte de la izquierda, en la parte del medio encontramos los dobles enlaces y en la parte de la derecha encontramos los enlaces sencillos, ¿no? Entonces, dependiendo de las características del enlace, podemos ubicar los grupos funcionales hacia la derecha o hacia la izquierda del espectro de infrarrojo. Otra cosa importante es que la presencia, por ejemplo, aquí estamos viendo en esta diapositiva las longitudes de onda de absorción del grupo funcional o del enlace carbono-hidrógeno. El carbono-hidrógeno dijimos acá que lo encontramos en la región de 3000, no, era como 2700 a 3500, por aquí están los grupos carbono-hidrógeno, enlaces carbono-hidrógeno, pero hay una diferencia. Si el carbono que está unido al hidrógeno está unido a otro carbono por enlace sencillo, o si está unido a otros hidrógenos, o si está unido a carbono por un enlace doble o por un enlace triple. Como en el caso de la espectroscopía UV visible, hay un corrimiento de la longitud de onda, en este caso de la frecuencia de absorción, y decimos que si el carbono al cual está unido el hidrógeno está unido a otro carbono con un doble enlace, este enlace se hace más rígido, por lo tanto absorbe a una frecuencia mayor. Y si está unido por un triple enlace, entonces se corre aún más hacia una mayor frecuencia, ¿no? Se hace más rígido, se hace más fuerte. Entonces la vibración es a una frecuencia más alta. Esas son las longitudes de onda o las características de absorción de algunos compuestos aromáticos. No vamos a entrar en detalles. Hay gente que ya se dedicó al estudio de esto, identificó las frecuencias de vibración de los diferentes enlaces que podemos encontrar. Sabemos que dependiendo del enlace es la frecuencia de vibración, pero también hay que considerar que dependiendo de el átomo al cual esté unido este carbono, por ejemplo, pues va a modificar la longitud de onda o la frecuencia. Es por eso que encontramos en estas tablas rangos. Por ejemplo, un enlace carbono-hidrógeno, la frecuencia de vibración va desde 2850 hasta 2970. ¿De qué depende que absorbe a estas longitudes de onda? Pues depende de a qué está unido el carbono. Está unido a un hidrógeno, pero ¿a qué más está unido? Si a otro carbono, si a otro hidrógeno, etcétera. Entonces, hay tablas, se han hecho tablas, se han construido tablas con las frecuencias, con las longitudes de onda o las frecuencias de absorción para diferentes grupos funcionales. Para compuestos sencillos nos puede permitir identificar algunos grupos funcionales. Cuando son moléculas complejas, cuando son polímeros, cuando son cadenas muy largas, pues entonces es difícil mediante una tabla poder identificar los grupos funcionales, pero para moléculas sencillas, pues sí lo podemos hacer.
Y pues bueno, en la huella dactilar lo que vamos a encontrar son señales que pues, son más difíciles de interpretar, ¿no? Porque son básicamente todos enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, etcétera. Y pues prácticamente todas las sustancias orgánicas se absorben en esa longitud de onda. Vamos a encontrar muchas bandas. Entonces, ¿cómo interpretar un espectro de infrarrojo? Ya vimos en qué consiste el aparato, cuál es el fundamento, cómo es su estructura, qué tipo de muestras se pueden analizar, qué tipos de datos nos dan. Pero lo más importante es, y que a ustedes probablemente algún día les vaya a tocar hacer, es ahora que tengo mi espectro de infrarrojo, ¿qué significa, no? ¿Para qué me sirve ese espectro de infrarrojo? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es interpretar las bandas de absorción que encontramos y tratar de interpretarlos, tratar de traducirlos a grupos funcionales y con un análisis, con análisis complementarios, podemos traducirlos a estructuras de compuestos, ¿no? Nosotros podemos, a través de un espectro de infrarrojo, identificar la presencia de un compuesto o nos puede ayudar a deducir la estructura de un compuesto. Entonces, generalmente el espectro de infrarrojo no es, no nos da la estructura por completo de una sustancia desconocida, pero es una parte importante de la información que debemos tener. Entonces, estas son como guías generales. Vamos a encontrar las uniones carbono-hidrógeno de alcanos, alquenos y compuestos aromáticos. Las vamos a encontrar las bandas de 2850 a 3000. Indican que hay presencia de carbono-hidrógeno, de compuestos saturados, lo que ya habíamos visto. Las bandas entre 3000 y 3100 indican la presencia de uniones carbono-hidrógeno, de alquenos y compuestos aromáticos. Y un poquito más grande, más de 3100, vamos a encontrar las bandas de absorción de enlaces carbono-hidrógeno de alquinos, ¿no? Entonces, dependiendo de esta parte, de entre 2800 y 3300, podemos observar las enlaces carbono-hidrógeno de alcanos, alquenos, alquinos y compuestos aromáticos. Para confirmar si se trata de un alcano, alqueno o alquino, pues vamos a tener que ver otras bandas de absorción para confirmar la presencia de dobles enlaces, la presencia de anillos aromáticos, por ejemplo. En el caso de los dobles enlaces, dice las bandas en la región de 1670, bueno, más o menos, aquí creo que hay un error en el dato, indican la presencia de dobles ligaduras de alquenos. Las bandas en la región de 1600, de 1450 a 1600 indican la presencia de anillos aromáticos. A mí se me sabe que aquí es 1710. Las bandas de la región de 1450 a 1600 centímetros a la -1 indican la presencia de anillos aromáticos. Entonces, si ya vimos que hay un doble enlace por la banda de absorción del carbono-hidrógeno, pues podemos verificar si se trata de un doble enlace o de un alqueno, viendo en estas regiones. O lo peor es que puede tener un anillo aromático y además una insaturación. Entonces, eso hace más complicada la interpretación. Bandas o características para las triple ligaduras de alquinos y las podemos encontrar entre 2000 y 2100 centímetros a la -1. Este es la triple ligadura entre carbono y carbono o carbono y nitrógeno. Y pues bueno, hay que ver otras bandas de absorción característica para poder determinar que se trata de un alquino. Tenemos los grupos funcionales oxigenados, por ejemplo, el hidroxilo, lo vamos a encontrar como una banda ancha entre la región de 3000 y 3500 centímetros a la -1. Esto nos indica la presencia de un hidroxilo. En el caso de del enlace carbono-oxígeno, vamos a encontrar una banda intensa entre 1670 y 1900 centímetros a la -1. Es decir, todos los que tengan un grupo carbonilo, puede ser, por ejemplo, ácidos orgánicos, ésteres, cetonas, aldehídos, todos tienen este doble enlace carbono-oxígeno. Todos estos tienen una banda de absorción característica entre 1670 y 1900.
para identificar qué tipo de enlace exactamente es, qué grupo funcional es. Hay otras bandas de absorción característica que tenemos que identificar, que tenemos que buscar e identificar. Los grupos nitrogenados tienen una banda en la región de 2000 a 2100, que puede ser con triple ligadura, que está relacionada con una triple ligadura con el nitrógeno. Y existen otras bandas que nos permiten confirmar si se trata de este compuesto o no. Dice una banda o dos bandas en la región de 3000 a 3300 indican la presencia de uniones nitrógeno-hidrógeno, cercano a donde están los carbono-hidrógeno de un alquino, por ejemplo. Dos bandas en 1350 y otra en 1520 indican la presencia de un grupo nitro. Entonces hay bandas características que ya se conocen y que se pueden identificar. Entonces existen tablas que nos ayudan a interpretar el espectro de infrarrojo. Existen algoritmos. Entonces nos dice, este algoritmo, por ejemplo, nos da una guía de cómo interpretar un espectro de infrarrojo. Nos pregunta primero, hay una banda de absorción entre 3200 y 3650. Sí, pues bueno, sígale. Si no, pues bueno, pasa el siguiente paso. 2000, una de 2800, 2300, sí, y aquí nos hace una serie de preguntas. Esta presentación ya la tienen en el Team, y la tienen también aquí en el Moodle. Si entran al Moodle ya tienen activada la tercera unidad y van a ver la sala de lectura en donde vienen algunos materiales de lectura. Aquí tenemos las presentaciones de los temas que hemos visto, y aquí en recursos didácticos van a tener dos cosas: las tablas de infrarrojo y los algoritmos de infrarrojo. Entonces, estas tablas son como muy generales. Ahí les van a decir algunas bandas de absorción para cada grupo funcional que viene en esta tabla. Y aquí viene el algoritmo. El algoritmo es lo que vamos a utilizar para interpretar el espectro de infrarrojo. Yo les recomiendo que para la próxima sesión descarguen estas tablas para que puedan acompañarme en la interpretación de los espectros de infrarrojo, y que si es posible, los impriman para que puedan tener una guía a la mano. Entonces, con estas tablas vamos a estar trabajando en la próxima clase. Vamos a ver algunos ejemplos y al final les voy a encargar un ejercicio de interpretación de un espectro de infrarrojo.